They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on. La provocativa danza de Rita Hayworth y el sonoro bofetón de Glenn Ford convirtieron a Hilda en objeto de escándalo nacional. Lo cierto es que Hilda fue un caso insólito de tolerancia en los peores años de la historia de la censura. Una tolerancia que jamás se dispensó al cine español, sometido al control moral de una iglesia integrista y forzado a realizar dobles versiones para la exportación. La censura española permitió, Hilda, creo que cortó segundos, pero la permite, y sin embargo los obispos de Canarias y de Sevilla arengan desde el público diciendo que cuando Hilda se quita el guante está haciendo un striptease, y entonces la condenan. Y entonces en muchos lugares de España era tal el poder de la Iglesia que impidió que esa película llegara a tal o cual lugar. No se me dan bien las cremalleras. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron, que se casó con una... Algún avispado listo dijo, hombre, aquí me pongo las botas. Y en ese mercado clandestino de Tapadillo vendía unas fotos de un desnudo femenino con cabeza de Rita Hayworth, alegando que venían de la película, cosa que nunca existió. Y eso venía, en el fondo, fomentado por la morbosidad de la censura y sus tabúes, ¿no? Que una iglesia que todavía tenía que esperar años para la tremenda evolución del Concilio Vaticano, era un poco la dictadora de modos y de costumbres. Se implantó, después de la guerra, pues una moralidad absolutamente pacata, es decir, era una moralina que se reflejaba pues en la separación de los sexos, en los espectáculos, en las playas, las exigencias no solamente del traje de baño completo, sino del albornoz para estar en la playa. Por favor, Sam. Toca. El tiempo pasará. No la recuerdo muy bien. La tengo un poco olvidada. El público de los años 40 nunca sospechó que Casablanca fuera la historia de un antiguo combatiente de las brigadas internacionales. El dato fue eliminado de la versión española porque la censura no perdonaba un pasado antifranquista. Y el doblaje permitía suprimir todo lo que resultara inconveniente, alterando los diálogos sin cortar la imagen. Es una ley que viene de Mussolini, del fascismo italiano, que es una ley de defensa, digamos, la idea es una ley de defensa del idioma y en consecuencia una ley autárquica que obliga, en primer lugar, obliga al doblaje de todas las películas extranjeras que entren en España. Los diálogos se falseaban. En una película que era Arco de Triunfo, una de los protagonistas le preguntaba, en vez de que era Charles Boyer y Ingrid Bergman, los protagonistas, le preguntaba si su hermano estuvo en las brigadas internacionales, y entonces él decía con la cabeza que sí, y entonces en la boca le ponían no, es decir, que el gesto se contradecía con la palabra. Otro ejemplo de la utilización del doblaje por la censura fue El puente de Waterloo, donde se dijo que la protagonista se dedicaba al teatro para ocultar que ejercía la prostitución. Pues esto era la censura establecida en el gobierno español en esas épocas, en la que decía, te mandaba una relación escrito, hay que cortar este beso, esta secuencia hay que cambiarla, hay que cambiar ese texto, esta señora que es una mujer de la vida, convertirla en una santa, etcétera. Los años 40 y 42 y 44 y 45 eran películas bastante blancas todas ellas, pero si por un casual había alguna escena un poco más atrevida, entonces se hacía la doble versión. Me acuerdo del 13.000, que porque había una escena que representaba que yo era la amante, pues para terminar bien la cosa, pues se caía el avión y me mataban, y ya está, ¿comprendes? Y en la otra versión que hacían para afuera no era así. En la otra versión no se moría esta mujer.
Esta mujer seguía con el amante y ala. En 1944 se reguló la protección oficial a un cine de interés nacional fiel a los valores del régimen, y en junio de 1946 se creó la Junta Superior de Ordenación Cinematográfica, que refundía la Junta Superior y la Comisión Nacional de Censura, cuyo reglamento interno fue publicado en octubre del 47. En 1945, cuando acaba la Guerra Mundial, el régimen se ha de distanciar del eje y de la política nazifascista y de marcar sus distancias. Y entonces, esta remodelación, en la cual se da más poder a la Iglesia en detrimento de los falangistas, se desaparece la Junta de Censura y se crea una Junta de Censura igualmente, pero que cambia de nombre, un nombre muy significativo, y pasa a llamarse Junta Superior de Ordenación Cinematográfica. Y desaparece el censor militar, como tal censor militar desaparece. Y sobre todo, lo más importante de esta nueva Junta es que uno de los censores, solo uno de ellos, tiene derecho de veto, el censor eclesiástico, nombrado por el obispo. Los demás podían opinar blanco, negro, colorado o azul, pero si el vocal eclesiástico decía que no, pleito fallado, no. Un ejemplo del poder y la cerrazón del censor eclesiástico se encuentra en Qué verde era mi valle, de cuyos diálogos se suprimieron las referencias a la capilla evangélica, porque no se podía nombrar otra iglesia que no fuera la romana. En 1946 Francisco Ortiz efectivamente redacta un código de censura moral. Lo que pasa es que no es oficial, es extraoficial. Entonces hace mucho hincapié en la censura moral y religiosa, Francisco Ortiz, y luego hay diferencias con lo que se censuraba en la práctica. Yo tengo un secreto que me ahoga. No se preocupe usted. El caso más notorio de desavenencia entre la censura estatal y la autoridad de la Iglesia se produjo en este melodrama sobre el amor imposible de un sacerdote. La polémica causada por esta película contribuyó a que la Iglesia instituyera en 1950 su propia oficina de calificación, dependiente de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad. Iremos a la iglesia y la escucharé en confesión. No. Usted ya no puede ser mi confesor. Sé que estoy condenada. Pero yo le quiero a usted. Te quiero más que a mi salvación. ¡Calle! La fe despertó las iras de comandos integristas que arrojaron tinta contra las pantallas donde se proyectaba. Y en Sevilla fue prohibida por orden del cardenal Segura. Y en esto el cardenal Segura fue, desde luego, el máximo exponente de ese ultramontanismo y de esa intransigencia religiosa. Las manifestaciones del cardenal Segura eran auténticamente energuménicas. A este hombre la existencia del baile agarrado yo creo que le quitaba el sueño. Se prohibía el baile agarrado en todos los pueblos de la diócesis de Sevilla. Ego vos sol pecatis vestris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego vos sol pecatis vestris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La exaltación religiosa había comenzado con el llamado cine de cruzada y acabó por heredar todos los favores estatales, cuando la doctrina oficial cambió los fusiles por los crucifijos. Dale cuando quieras. Y entonces se va por el cine patriotero, por el cine sobre todo religioso, porque en España lo que imperaba era el nacionalcatolicismo, eso es lo que imperaba de verdad. Son películas caras que después nunca más se han vuelto a hacer en el cine español,
Pero es que hay que darse cuenta que este cine estaba súper protegido por el Estado y se hacía exclusivamente para gustar al Estado, porque después venía una calificación y esa calificación se traducía en permiso de importación. Se ha exagerado el papel orientador del Estado en aquellos años, pero indudablemente, de una manera directa o indirecta, no cabe duda que el cine estaba orientado de alguna manera, ¿no? La elección de los temas se hacía muchas veces pensando en lo que iba a ser la Junta de Censura y la Junta de Clasificación. De ahí se podía deducir los temas que interesaban y los que no interesaban. Naturalmente que interesaban más los temas de exaltación patriótica y los temas históricos que recordaban de alguna manera grandezas anteriores de España. Un ciclo de películas históricas se iniciaba con La Reina Santa, cuyo argumento aunaba religiosidad católica y grandeza imperial, sirviendo también a la política de amistad con el Portugal salazarista. Películas como La Leona de Castilla, Locura de Amor, Agustín de Aragón, Jeromín, etcétera, etcétera, forman parte de la retórica del régimen de Franco. Es decir, era muy útil recuperar hechos heroicos, hazañas bélicas también del pasado, y establecer un paralelismo con la grandeza del nuevo sistema. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Rodada en su exilio argentino por Miguel de Molina, Esta es mi vida no pudo estrenarse en España, porque el cantante, homosexual y republicano, era un vivo ejemplo de las listas negras del franquismo, tras haber sido apaleado por un grupo de policías a las órdenes del conde de Mayalde. Bien paga fuiste, mujer. Me llevaron hasta los Altos de la Castellana, me maltrataron, me dieron ricino, me cortaron el pelo a tirones porque no sabían y yo tenía el pelo muy lleno de grasa del teatro y no hacían más que meterme a la maquinita y tirar. Tú no veas el martirio que fue. Me golpeaban con los puños de las pistolas tan fuertes que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Cuando se cansaron me hicieron beber resina a punta de pistola. Dios me ayudó y se lo volqué encima de todos ellos, se fueron oliendo a resina. Y se llevaron el pelo como un trofeo. Y me dejaron tirado como un perro. Yo creí que me habían matado, porque por aquellos días el paseo era una cosa rutinaria. Ojos verdes, verdes como la vaca. La sucesora de Miguel de Molina en el trono de la copla, Concha Piquer, tuvo que cambiar la letra de algunas de sus canciones más populares. Por ejemplo, en Ojos Verdes, la censura prohibió la palabra mancebía. En mi corazón, a mí ya no hay soles, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Para mí, todo esto por la censura no tiene más que un nombre, que es la Iglesia. Es decir, la presión brutal, angustiosa, de eso que se ha dado en llamar nacionalcatolicismo, pero que es el responsable último de todos los desaguisados de tipo moral que se han hecho en España. Para mí, la culpable máxima es la Iglesia. Los censores eclesiásticos se mostraban especialmente rígidos y suspicaces con los guiones sobre asuntos religiosos. Tanto fue así que no pudieron rodarse las biografías de Santa Teresa y San José de Calasanz, vetadas ambas por el lector designado por la Iglesia. Entre las películas censuradas por inmorales estuvo nada menos que la versión de Don Juan Tenorio, rodada en 1921 por los hermanos Baños y sonorizada tras la Guerra Civil. Sus proyecciones fueron prohibidas en 1943,
mientras el texto de Zorrilla se representaba en los teatros nacionales. En 1948, 14 años después de su estreno, se propinaron nuevos cortes a El negro que tenía el alma blanca. Se suprimió la palabra salud y se eliminaron varios planos de mujeres en bañador, así como el baile de una rumba.